Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Este es un tiempo en el que nos disponemos a hacer esta celebración de culto al Señor Jesús. Culto donde no se exalte al Señor Jesús no es un culto a Dios. Por eso en esta noche nos disponemos a exaltar el nombre de Jesús, el nombre más grande que hay. Y al exaltar su nombre, pues lo exaltamos a Él. Y te invito para que abras tu Biblia en el capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Vamos a leer los primeros 7 versículos allí, donde se nos está anunciando hace más de 2800 años que nacería el Mesías, el que vendría a salvarte a ti y a mí, como efectivamente se cumplió. Isaías capítulo 9, leo en el nombre de Jesús. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran en ellas, o se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente, tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la copa teñida o la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, aleluya, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Padre de la gloria, permítenos deleitarnos en ti, que al cantar las alabanzas, que al escuchar tu palabra, que al ofrendar, Señor, es decir, al hacer este culto, el regocijo que produce tu Espíritu Santo se apodere de nuestro espíritu y podamos ser fortalecidos y podamos tener la certeza de que tú eres nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oro a mi Padre Celestial por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a regocijarnos exaltando el nombre del Señor Jesús. Señor de la creación,
siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. A Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. A Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Eres el Señor. Jesús, tú eres el Señor.
que me enamore, quien como tu Señor, que me transforme, amor eterno y completo, tú siempre me das. Quien como tu Jesús, que me perdone, quien como tu Señor, que me renueve, palabras de vida eterna siempre me hablarás. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor y mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Jesús, que me enamore, quien como tu Señor, que me transforme, amor eterno y completo, tú siempre me das. Quien como tu Jesús, que me perdone, quien como tu Señor, que me renueve, palabras de vida eterna siempre me hablarás. Mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor y mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Tu
Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todos. Nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús levanta los muertos. El nombre de Jesús sana a los enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todos. Nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús levanta los muertos. El
enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Yo amo ese nombre. más santo, Nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Bueno, ¿te has deleitado con las alabanzas en esta noche? ¿Has gustado lo bueno que es el Señor y lo que es uno poder estar en su casa rindiéndole culto al único Dios verdadero? ¿Sabes? Había muchos dioses que la gente se inventó, pero ninguno de ellos ni era creador y mucho menos tomó la forma de hombre como pasó con el Señor Jesús. A esta hora de la noche nos rendimos delante de Él con nuestras ofrendas y rendimos este sacrificio delante de Él. Toma tu ofrenda ahí donde está, preséntala con la frente en alto y en agradecimiento al Señor y dile: Señor Dios, dador de todas las cosas, pastor y roca de tu pueblo, aquí presento estas ofrendas como una muestra fehaciente de que tú hasta este día nos has provisto. Recíbela con agrado, la dedicamos a ti, porque tuyas son todas las cosas, y porque nos has sustentado y nos has dado tu provisión. Hoy me postro junto a mi familia con estas ofrendas para que las recibas con agrado y las aceptes y traiga bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, quiero compartirte y a algunos compartirles y a otros recordarles que todos los días, de lunes a viernes, tenemos una programación especial a las 8:30 en la noche por la emisora Íntima Devoción. A las 8:30 hasta las 9:30, lo que es lunes, que no sea festivo, martes, miércoles, viernes. El jueves hay una programación muy especial de 3 horas, de las 7 de la noche a las 10 de la noche. En ese lapso, en esa transmisión, también estamos teniendo un tiempo de oración muy especial con el Concilio Consejero de la Iglesia Íntima Devoción y, por supuesto, contigo que estás recibiendo esta invitación para que nos unamos en oración, clamemos al Dios del cielo y también le pidamos y le mostremos que solamente dependemos de Él. ¿Cómo lo haces? Sintoniza Íntima Devoción Radio, pero a su vez nos puedes pedir el vínculo para que te unas al Zoom y participar allí de ese tiempo de oración. Si no tienes la emisora, no sabes cómo descargarla, puedes ir a las tiendas Android y iPhone. Descarga la aplicación, buscas allí Íntima Devoción Radio, te aparece un icono con esta imagen, tú le das descargar y ahí la tienes en tu dispositivo móvil con alabanza y adoración todo el día, pero a su vez vas a estar conectado con el Señor a través de esta emisora, nuestra emisora Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. De manera que no vas a estar desconectado en ningún momento y todos unidos nos identificaremos con aquellas palabras que el Señor habló
cuando dijo: por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Íntima devoción. También tenemos Da la mano. Aquí tenemos la página, ahí arriba la puedes ver, www.intimadevoción.org, www.intimadevoción.org. Facilito, de manera que todos en comunicación, y cuando estemos reunidos en el templo no suspenderemos ninguna de estas programaciones, sino que al contrario, ahora es que nos vamos de frente ya a la recta final, antes de que el Señor Jesús venga y nos encuentre haciendo como Él nos mandó. No se te olvide pues, descarga la aplicación en las tiendas Play Store y App Store, o sea, para Android, sistema Android y sistema iPhone. Todo el tiempo comunicado. Te esperamos. Llegó el momento feliz. Vamos a escuchar la palabra del Señor, y en esta noche los quiero dejar en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Así que levántate y cantemos esta canción, alegrándonos para recibir el pan del cielo. Todos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Nuevamente lo dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Hace algunos años atrás, tal vez, si no me equivoco, el mejor periodista de Colombia, el señor Juan Gozaín, estaba hablando acerca del difunto y expresidente señor Hugo Chávez en Venezuela. Algunos periodistas que estaban alrededor de él dijeron de Chávez que era muy difícil saber lo que en realidad pensaba. Sin embargo, el periodista que he mencionado, el señor Juan Gozaín, dijo que no era tan difícil, que la mejor manera de saber lo que piensa alguien es escuchando lo que dice. Y esa frase caló profundamente en mí como una manera de pensar y de saber que lo que decimos y lo que las personas dicen en realidad refleja lo que ellas piensan. Eso me hizo recordar mucho las palabras del Señor Jesús. Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, cuánto pensamos en algo o en alguien se refleja por la manera como hablamos. No podemos decir que pensamos en algo o alguien cuando en realidad nuestras expresiones no manifiestan que en realidad pensamos en eso. Es por eso que quiero compartirte hoy esta segunda parte del sermón titulado Pensando en Jesús. Y quise tomarlo así, aunque siempre me gusta referirme a Él como el Señor Jesús. Porque parece ser que algunas veces tenemos una distancia tan grande con su vida, con su espíritu, con su realidad, que Jesús parece convertirse en una figura mitológica para muchos, inclusive para los creyentes en Él. Para eso me gustaría invitarte a que leyéramos algunos pasajes del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el final. Allí dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.
Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Va a hacer referencia al profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Padre, a esta hora nos acercamos a tu palabra y deseamos en realidad escuchar tu voz. Pero yo quiero rogarte de manera especial que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, que en realidad Jesucristo el Señor sea nuestro principal y permanente pensamiento. Que en nuestra cotidianidad podamos hablar y actuar como tu Espíritu nos dice que actúa el Señor Jesús. Padre, por favor, escúchanos. Yo te ruego que esta enseñanza te agrade a ti y que además fortalezca, bendiga y ayude a mis hermanos en la fe. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, este sermón se llama Pensando en Jesús. Cuando pienso en el nacimiento del Señor Jesús, se me hace inevitable tener una sensación entre mi abdomen y mi pecho, como si la alegría explotara dentro de mí. De hecho, la música que más me gusta son los villancicos de todos los ritmos y de todas las formas musicales. Y para que no se me tache de pagano porque nos estamos acercando a diciembre, quiero que sepa que escucho más villancicos el resto del año que en el mismo diciembre. Al punto que tanto mi esposa, ahora que está conmigo, como mi familia, muchas veces me dicen: ¿otra vez vas a escuchar lo mismo? Esa experiencia de alegría que explota dentro de mí cuando pienso en el nacimiento del Señor Jesús es algo inevitable. Créame que he tratado de no dejarme llevar ni por la nostalgia ni por el sentimentalismo, pero he comprendido que es algo espiritual. El que Dios se haya hecho un hombre es un asunto grandioso. Por favor, escuche esto. El que Dios se haya hecho un hombre es un asunto grandioso, incomprensible desde la naturaleza humana, pero desde la fe que produce la vida santa delante de Dios es un hecho maravilloso. Es la forma como Dios instrumentalizó con ternura y selló como un acto de amor en favor de nosotros, la humanidad. El apóstol Pablo, en relación al nacimiento del Señor Jesús, en relación a su vida ministerial en este mundo, escribió lo siguiente. En Filipenses, que es una carta que él escribió, en el capítulo 2, versículos 5 y siguientes, el apóstol escribe: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, mejor leer esto, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así que el hecho que Dios, el único Dios verdadero, se haya hecho hombre, es un hecho maravilloso. El nacimiento del Señor Jesús manifiesta su propia voluntad, su propio proceder. Y preste atención a esto. El Señor Jesús no nació porque alguien haya querido, sino porque Él mismo, como Dios, planeó todo este proceso. ¿Le queda claro? Así que esto nos tiene que empezar a generar una transformación mental. Porque no podemos seguir viendo al Señor Jesús solo como el niño del pesebre. Él es el Dios verdadero.
No podemos pensar en la vida del Señor Jesús como un hecho con el que se ha forzado la historia para darle un tinte de moral a la humanidad. Algunos piensan que el nacimiento del Señor Jesús es un invento y que ese invento ha transformado culturalmente a la gente para imponerle una religión o una creencia o un sistema moral. No es así, es al contrario. Es el hecho tantas veces anunciado por Dios, porque Él desea salvar a su pueblo. Para eso nació el Señor Jesús. A propósito, ahorita hablé de periodistas, hablé de uno muy bueno, pero hace algunos años atrás, otro periodista, de esos que abundan hoy y que son el principal problema del mundo actual porque son informantes del terror, voceros de la burla, blasfemos espirituales con argumentos semánticos poderosos, incendiarios y para nada buscadores de la conciliación, el perdón y el arrepentimiento, expuso en un trino lo siguiente. Miren, hablando de Jesús escribió: mamá virgen, papá paloma, de ahí nació Jesús. Ahí le dejo esa joya de familia no muy ajustada a su concepto de familia. Lo hizo como una burla al santo Dios que se hizo hombre. Y luego, cuando trató de aclarar las cosas, entonces las empeoró cada vez más, diciendo que cómo era posible que una mujer virgen pudiera tener sexo con una paloma, porque en su comprensión él cree que el Espíritu Santo es una paloma, y entonces se atrevió a argumentar cosas como esta. Contrario a lo que la gente piensa, el evangelista Mateo nos quiere informar acerca del nacimiento del Señor Jesús para que recordemos quién es el Señor Jesús. El evangelista Mateo se tomó el trabajo de escribir todo lo que él había observado, investigado e inclusive en parte participado del ministerio del Señor Jesús. Él tiene una noción muy clara que Jesucristo es el Rey y es el Dios hecho hombre, y por eso Él ha dejado escrito este evangelio que lleva su nombre para mostrarnos, en primer lugar, que Jesús es el Mesías. En el capítulo 1, versículo 18, que ya lo leímos, pero me parece importante repetir, Él escribió: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué será que quiero resaltar lo que el evangelista estaba tratando de decir? Miren, él hubiera podido escribir: este es el nacimiento de Jesús, el hijo de María y de José. Pero él quiso hacer algo antes. Nos dejó claro que él, Jesús, es el Mesías y está haciendo referencia a una singularidad porque para los judíos la esperanza del Mesías era algo que Dios durante siglos había prometido. No sé si usted lo sepa, pero me gustaría recordárselo si lo sabe o enseñárselo si no. La palabra Mesías, que significa ungido, en el Antiguo Testamento es muy usada para designar a aquellos que son escogidos para algo especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes. Y quisiera mostrarle dos ejemplos. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, la Biblia dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Y esa fue la primera vez que se unge a un rey. ¿Qué se usó? Aceite. ¿Y cómo se le llamó? Ungido del Señor. Más adelante ese rey es despreciado por el Señor, porque fue desobediente. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, se nos va a decir que cuando Dios eligió a otro hombre, también lo ungió. La Biblia nos dice que el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de un hombre llamado Isaí, porque allí, en medio de ellos, un hijo de él, de Isaí, sería ungido por el profeta Samuel como Dios para Israel. Dice el versículo 13, Isaí mandó buscar a David y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo.
Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Miren esto. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. También la Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento se ungía al sumo sacerdote. En Levítico capítulo 8, versículo 10, la Biblia nos va a decir que cuando se ha inaugurado el tabernáculo y el servicio de culto y de celebración a Dios, se ha escogido a Aarón, el hermano de Moisés, para que él funja como sumo sacerdote. El versículo 10 de Levítico 8 dice, después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos sus utensilios. Versículo 12. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Qué rico que la Biblia redunde en esos detalles cuando dice el aceite de la unción. Es decir, no era cualquier aceite, ni era para cualquier oficio, ni era por cualquier motivo. Era un aceite especial que significaba que Dios y su Espíritu reposarían en esa persona y se le delegaba autoridad y representación de Dios. También la Biblia nos menciona que se ungía a los profetas. De hecho, en el Salmo 105 se nos va a hablar de todo el pueblo de Dios, específicamente de los patriarcas y de toda su descendencia, como un pueblo dedicado a Dios para profetizar. Dios hace una advertencia allí en el versículo 15 y dice, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Entonces, en el Antiguo Testamento, por lo menos en esos 3 casos, se usaba la unción y se declaraba una persona ungida porque o era un rey, o era un sumo sacerdote, o era un profeta. Ahora bien, si esta unción era para personas importantes, el evangelista Mateo llamará a Jesús de Nazaret como Mesías o ungido, porque lo que habían anunciado los profetas y lo que se había esperado en Israel se cumplía al pie de la letra en el Señor. Miremos por lo menos estas 3 funciones. El Mesías que Israel esperaba tenía que ser rey. En el primer libro de Crónicas se sentenciaba esto como una profecía, pero también como algo que no podía cambiar. Dios le dijo a David por medio del profeta, David, yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, o sea, a Saúl. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Así que el Mesías tenía que ser rey. ¿Sabe algo? Y el Señor Jesús lo es. Él es rey. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45, la Biblia nos cuenta de un encuentro que el Señor Jesús tuvo con alguien muy especial llamado Natanael. Y este Natanael, guiado por lo que conocía de las Sagradas Escrituras y por el poder de Dios que fluyó de él, declaró quién es el Señor. Dice la Biblia en el versículo 45, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Tenga en cuenta esto, Felipe va y presenta delante de Natanael a Jesús como hijo de José. Va a hablar acerca de ese que se había escrito en la ley de Moisés y ahorita vamos a ver eso. Pero miren lo que va a pasar. Cuando Natanael recibe esa presentación, hace una exclamación displicente. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, le contestó el Señor Jesús.
Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Cómo lo llamó Natanael? Rey. Así que el Señor Jesús el Mesías tenía que ser rey, y el Señor Jesús está recibiendo una declaración por parte de Natanael. Tiene que ser rey, y Jesús lo es. Miren qué lindo esto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesús hizo esa misma declaración. Él dijo, justo momentos antes de su sacrificio, justo antes de su muerte, en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 18 versículo 36, Él declara, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que Él se está viendo como lo que es, un rey con un reino. También, entonces podemos decir que el evangelista Mateo habló de Jesús como el Cristo o el Mesías, porque el Mesías tenía que ser profeta. Tiempo antes que Moisés desapareciera, la Biblia dice que él había dejado delante del pueblo de Israel una señal. Esa señal provenía de Dios. En Deuteronomio capítulo 18 versículo 14 él dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará dentro de tus hermanos un profeta como yo, está hablando Moisés, a él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces, el Mesías tenía que ser un profeta. ¿Y sabes algo? El Señor Jesús lo es. En el Santo Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 16, la Biblia nos cuenta cómo el Señor Jesús tiene un encuentro con una dama despreciada y señalada en su época, e inclusive hoy, señalada por muchos que predican como con cierto tono de burla. Y dice la Biblia que esa mujer, que conocemos como la mujer samaritana, tiene una conversación con el Señor Jesús. Hay un momento en que Él le pide agua a ella le dice que no hay contacto entre judíos y samaritanos. El Señor le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías el agua que da vida y entonces yo te la daría. Y ella le dice, dame Señor siempre de esa agua. ¿Y sabes qué hace el Señor? Le dice, ve a llamar a tu esposo, versículo 16, y vuelve acá, le dijo Jesús. Así que ella le respondió, bueno, no tengo esposo, respondió la mujer. Y el Señor le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes, 6, no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Y saben qué contesta ella? Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Ella no dijo, oiga, faldero, chismoso, cocinero, ¿a usted quién lo mandó a meterse en mi vida? Ella se ha dado cuenta que este extranjero judío, con el cual nunca jamás había tenido contacto, era el profeta que Moisés había prometido. Cuando alimentó a los 5,000, usted recuerda ese pasaje, la Biblia va a decir lo siguiente, la gente después de haber comido, de haber quedado satisfecha, dijo, San Juan capítulo 6 versículo 14, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. También Mateo nos está diciendo que Jesús es el Mesías o el Cristo, porque el Mesías tenía que ser hijo de Dios. Así que a diferencia de los reyes antiguos, a diferencia de los profetas antiguos, a diferencia de los sumos sacerdotes antiguos, el Mesías, ese que con singularidad Mateo va a denominar, debía tener esta característica, ser hijo de Dios. En el Salmo capítulo 2 versículo 7 dice, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. ¿Y saben algo? El Señor Jesús lo es. Él es el Hijo de Dios.
En San Juan capítulo 11, versículo 27, en un momento de esos de máxima tensión, la palabra del Señor nos dice que se le ha anunciado al Señor Jesús que Lázaro ha muerto y Él va a ir a resucitarlo, pero antes de resucitarlo tiene una conversación con sus hermanas. Y Marta, que es una de las hermanas de Lázaro, tiene un encuentro con el Señor Jesús porque Él le está diciendo: yo soy la resurrección, el que cree en mí no morirá. ¿Y sabes qué le respondió ella? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios o el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, respondió Marta. Me parece tan particular y tan interesante este texto por lo siguiente. Ella, Marta, junto a Lázaro y a María, su otra hermana, siempre habían sido muy amigos del Señor. Pero a pesar de esa amistad tan profunda, Marta aquí lo está viendo de una manera diferente. De una manera diferente a como lo había visto posiblemente antes, pero de una manera diferente pero correcta. ¿Sabes qué ha declarado ella? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Así que cuando el evangelista Mateo nos está diciendo el nacimiento de Jesús, el Cristo o el Mesías, fue así, él nos está diciendo: Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el profeta anunciado, Jesucristo es el sumo sacerdote, Jesucristo es el Hijo de Dios. Los judíos hoy siguen esperando a su Mesías. No se dieron cuenta que este Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías. Luego el evangelista nos va a hablar de su familia y entonces nos dice lo siguiente: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. No sé si tus niños saben qué es estar encinta. Puedes explicarles en casa que encinta significa en embarazo. Versículo 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. La vida de José y María como pareja escogida por Dios para nacer como hombre, entienda esto, Dios escogió a José y a María para él mismo nacer como hombre, tiene un valor espiritual superior. Dios ha mirado con su gracia y con su favor a esta familia. Dios hubiese podido aparecer como adulto en medio de la humanidad. La mitología griega y otras tradiciones sumerias muestran el actuar de los dioses en la humanidad. Y como es mitología, pues evitaban el proceso natural y simplemente iban apareciendo en la historia de los hombres. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras se nos muestra que Dios no actuó ni actúa así. Él, como dueño de todo, valida que su obrar es perfecto, de tal forma que decidió pasar todo el proceso de concepción, embarazo, ser dado a luz y el crecimiento y desarrollo sumado a su muerte, así como todos los seres humanos pasamos. Por supuesto, hay una gran diferencia, y es que Él como humano ya resucitó de la muerte. Pero en relación a su nacimiento, podemos decir que su concepción refleja el sublime acto del Espíritu Santo, posando sobre esta dama virgen. Recordemos que ante la noticia en que se le dijo a María que quedaría en embarazo, el ángel Gabriel le da ánimo para que entienda cómo sucederá todo, porque esta preciosa dama no sabía cómo podía quedar en embarazo sin haber tenido relaciones sexuales. En Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguientes, el evangelista nos dice: Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, esto es maravilloso. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Así que aquí se nos repite lo que dije en el punto anterior. Es hijo de Dios y es rey. Versículo 33. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Eso es muy maravilloso y eso es muy alentador. Pero ante esas palabras, el versículo 34 nos va a decir que María, más que escuchar en ese instante el resultado de lo que el ángel le está diciendo, ella va a preguntar por una cosa que es lógica. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo sucederá esto? Y le dice al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Es decir, no van a hablar tanto del niño en ese instante, sino del hecho de quedar en embarazo. Y ella dice, puesto que soy virgen. ¡Ah, qué linda esta dama! Está hablando desde su inocencia, desde su realidad, no desde su forma de chicanear o desde su forma de mirar con displicencia su virginidad. ¿Se han dado cuenta que hoy las mujeres muchas veces hablan de su virginidad como algo displicente? Y esta preciosa dama ha dicho, soy virgen, así que ¿cómo sucederá esto? Y el ángel le dirá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. José se ha enterado del embarazo de María. Y aunque no hay algo que sustente cómo se enteró, podríamos pensar que ella misma le ha contado todo. Difícilmente se puede dudar de que no hubiera habido entre ellos alguna explicación sobre el asunto, ya fuera de manera directa o indirecta. Ustedes recuerdan que después del regreso de María, de una visita que hizo de 3 meses a su prima Elizabeth, algo va a cambiar en esta relación. Tampoco la Biblia nos dice que el propósito de divorciarla da a entender necesariamente falta de confianza de parte de José en cuanto a la explicación que le hubiese sido dada. Desde mi posición, el evangelista Mateo y el evangelista Lucas van a tomar a José como un hombre de quien deberíamos aprender, porque se le llama un hombre justo en el evangelio de Mateo y se le dice hijo de David en el evangelio de Lucas, por una razón. Él era un hombre bueno. Así que aun cuando se suponga que él le hubiese concedido un asentimiento reverente, y el evangelista, repito, parece indicarlo así al asignar un sentimiento de justicia de José, el propósito de protegerla le podría parecer a José completamente fuera de lugar e incongruente en tales circunstancias el realizar el casamiento. Así que voy a hacerme entender. Muchas veces se ha hablado de José como que quería irse por egoísmo, por machismo, por miedo, por enojo, por celos. Da la impresión que otra cosa está pasando. Él le ha creído tal vez las palabras a María cuando le ha dicho que el Espíritu del Señor vendría sobre ella, que posaría su gloria para que ella quedara en embarazo, y efectivamente sucedió. Posiblemente él creyó eso, pero tal vez en un primer instante parece que José desea no estorbar en este nuevo plan de Dios. Así que él decide, es mejor que yo me haga a un lado para no estorbar lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué? Dios en su infinito amor le dirá que no está estorbando. Por el contrario, su presencia en esta nueva familia es necesaria para que el Señor Jesús pueda desarrollarse correctamente. En el versículo 20 se nos aclara esto. Pero cuando José estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, él no dijo: qué raro ese sueño. No, yo sí estoy muy loquito, me estoy imaginando todas estas cosas. Hasta ahora estoy soñando que lo que ella me dijo es cierto y que yo hasta soy útil en este plan de Dios. No, señores.
Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Versículo 25. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Al llegar a este punto, me doy cuenta que este asunto sí que ha traído controversia. La Biblia no nos indica que José y María no hubiesen podido tener una vida conyugal y familiar. Acá se nos indica algo diferente, y es que él, en esa actitud de justicia que el evangelista destaca, decidió no reclamar los derechos de esposo en la vida sexual antes que el Señor Jesús naciera. Esto confirma que Dios en su soberanía y gracia escogió a dos excelentes personas para tal fin. Piensa por un momento en lo siguiente. ¿Qué pasaría si María era la virgen que Dios había escogido y que había hallado el favor del Señor, pero el hombre con el que estaba comprometido y el hombre a quien Dios escogió para que la acompañara en este proceso hubiera sido una tarbán, que en la primera noche de boda se hubiese acostado y la hubiese violado a pesar que sabía que estaba en embarazo? No, José es denominado como justo, un hombre lleno de fe, convencido en el Dios de sus antepasados. Y María es una mujer virgen. Sí es cierto que luego del nacimiento del Señor Jesús vinieron otros hijos e hijas, y eso nos demuestra que ellos vivieron una vida conyugal como todas las parejas deberían vivirla. En Mateo capítulo 13, versículo 54, se nos dice que al llegar a su tierra, Jesús comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente empezó a preguntar, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y aunque esta es una crítica que le están haciendo porque él mismo va a declarar que nadie es profeta en su propia tierra, lo que el evangelista nos está diciendo es que en su vida familiar y en su vida conyugal, José y María tuvieron otros hijos. Inclusive, los apóstoles trabajaron de la mano de los hermanos del Señor Jesús. Luego que Él resucitó, los santos apóstoles trabajaron de la mano con algunos de sus hermanos. Luego que el Señor Jesús ascendió al lugar de honor en el santuario celestial, aquí en la tierra, los hijos de José y María trabajaron al lado de los santos apóstoles para que este evangelio se proclamara. Una vez, el apóstol Pablo, en un reclamo justo de una vida económica digna, escribió a los hermanos en Corinto que no eran ofrendadores y que eran mezquinos y que administraban su dinero solo para sus ganancias y su placer, y les dijo esto. Capítulo 9, versículo 5 de la primera carta. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas, que es Pedro, y los hermanos del Señor. Ellos se habían dedicado a desarrollar un ministerio. ¿Y sabe qué hacían los hermanos del Señor, Cefas y los otros apóstoles? Se iban con sus esposas predicando el evangelio y la iglesia subsidiaba esto. Y entonces el apóstol Pablo, eso es lo que está reclamando. Pero lo que quiero resaltar en este sermón es que el apóstol Pablo reconoce a los hermanos del Señor. Uno de ellos, que es Jacobo, escribió una preciosa carta que es la que conocemos como Santiago. Tiempo después de su muerte, este apóstol llamado Jacobo fue asumido en la península ibérica, más específicamente en España, como el patrono del país. En ese lenguaje castellano, muy diferente a nuestro español en muchas áreas, allí empezaron a llamarlo San Jacobo, San Jacobo, San Jacobo, y en última se empezó a convertir en una expresión de tal forma que ese Jacobo, hermano del Señor, empezó a ser llamado Santiago, y por eso en nuestras Biblias encontramos una pequeña carta de 5 capítulos escrita por un Santiago, y ese Santiago era Jacobo, uno de los hermanos del Señor Jesús. Produce mucha felicidad la manera tan reverente como este Santiago o Jacobo empieza su carta y se refiere al Señor Jesús. En el capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando dice Jesucristo está diciendo de Jesús el Mesías.
y dice: escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Así que el evangelista Mateo nos está diciendo que el Señor Jesús tuvo una vida familiar, donde tuvo a un papá humano, José, a una mamá, María, y a unos hermanos. En tercer lugar, el evangelista Mateo nos va a hablar acerca de la buena noticia. En el versículo 20, en su parte B, dice que se le apareció en sueños a José un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y miren esto, que es lo grandioso, lo glorioso y de alguna manera lo que el evangelista ha venido tejiendo para que centremos nuestra mirada ahí. Se le llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo leyó? Él salvará a su pueblo de sus pecados. La buena noticia desde esta óptica tiene 3 ideas que son maravillosas. Primero, somos llamados el pueblo de Dios. Segundo, tenemos su perdón. Y tercero, nos librará del castigo que merecen nuestros pecados. Cuando el evangelista Mateo escribió lo que el ángel le ha dicho a José acerca del Señor Jesús, es algo que nosotros deberíamos interiorizar y en lo cual deberíamos pensar todo el día y toda la noche. El Señor Jesús ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es glorioso. Ese tiempo en el que practicaste la idolatría, esa mentira que destruyó a otra persona, ese aborto que has mantenido oculto, ese robo continuado en tu empresa o en tu familia, esas consultas a brujos y hechiceros, esos sobornos que pagaste, ese homicidio que cometiste o por el cual pagaste, esas múltiples inmoralidades sexuales que practicaste, ese rencor que te ha llevado a la amargura, esa amargura que te ha llevado al orgullo, ese orgullo que te ha llevado a herir a los demás, esas culpas que te llevaron a la religiosidad, esa religiosidad que te ha hecho insensible al perdón y al dolor humano. Todos esos pecados solo nos los puede quitar el Señor Jesús. Y esto es glorioso. El ángel está diciéndole a José, y el evangelista lo dejó escrito claramente, es que en Cristo Jesús tenemos perdón de nuestros pecados porque Dios nos ha perdonado para que seamos su pueblo. Si alguien cree que el nacimiento del Señor Jesús sirve solamente para armar el pesebre, entonces esa persona necesita entender que no se trata de eso. Se trata del perdón de nuestros pecados y de la salvación que Dios ofrece para los que acepten el amor del Señor. ¿Recuerdas que en el punto anterior mencionamos la familia del Señor Jesús? Pues lo hice en términos de su familia humana, pero no perdamos de vista que como Él es el Hijo de Dios, o sea, Dios hecho hombre, Él manifiesta todo el amor divino en su vida humana. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, dice lo siguiente en San Juan capítulo 3 versículo 16 y siguientes: porque tanto amó Dios al mundo, o sea, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, o sea, a Jesús el Mesías, para que todo el que cree en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue diciendo el Señor Jesús: Dios no envió a su Hijo, o sea, a Él mismo, al mundo, para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Así que, ¿quién es el Señor Jesús? Hoy el evangelista Mateo nos dijo algo muy importante y la pregunta hoy es: ¿piensas en el Señor Jesús? ¿Es el Señor Jesús el motivo de tus pensamientos? ¿Es su vida y la esperanza que tenemos en Él la motivación con la que vives diariamente? Creo que a partir de hoy puedes reforzar esto en tu vida. Tú sabes que es glorioso cuando tenemos tiempos en la presencia de Dios, pero quiero decirte, en esta etapa de mi vida,
Mi principal pensamiento y constante todo el tiempo es Jesucristo el Señor. Y te puedo asegurar, es glorioso cuando mi mente está pensando en quién es Él. Señor y Dios nuestro, esta noche yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos sigues invitando a renovar nuestra manera de pensar. Y creo, Señor, que la mejor manera de renovar nuestra manera de pensar es enfocando nuestra mente en ti. Yo te ruego, Señor, que esta predicación de esta noche haya sido vida para muchos, que se haya convertido en una enseñanza real y que alguien en su casa reciba hoy tu presencia. Te adoro, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Tal vez tú has escuchado hablar del Evangelio del Señor Jesús, pero ¿ya recibiste al Señor como tu Salvador? Si no lo has hecho, quisiera pedirte que allá en tu casa cierres tus ojos un momento. Sería un crimen de mi parte si no te dirijo hoy a esta oración. Cierra los ojos, eleva tu alma y tu corazón al Señor y repite después de mí: Padre Celestial, yo me reconozco como un pecador. Ahora sé que tu palabra es la verdad y sé que el Señor Jesucristo es la forma humana como te manifestaste para venir a salvarme. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi único Salvador. Te ruego que me salves, porque hoy te confieso para gloria de Dios el Padre como el Hijo unigénito que vino a salvarme. Sé el Señor de mi vida. Guíame, porque cuando tú nos guías, entonces vamos por el buen camino. Quiero ser el Hijo de Dios que tú quieres que sea, y sé que solo lo puedo lograr en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Que tengas una feliz noche, que la paz del Señor esté contigo y que nunca se aparte de tu mente nuestro precioso y buen Salvador, Jesucristo el Señor. Dios les bendiga, les amamos. Toda la gloria para el Señor Jesús. Chao. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.